capítulo 2, versículos del 17 al 29. Amén. Y dice así la palabra del Señor: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permites tener estos tiempos especiales de meditación, de predicación de tu santa y divina palabra, porque tenemos la necesidad, Señor, de alimentarnos de todas las verdades bíblicas que tú tienes para nosotros. En este momento colocamos este tiempo de predicación bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que sea guiándonos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para siempre, siempre recibir con agrado lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Esta es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amigos y hermanos. Y hemos estado mirando esta carta a los Romanos desde los versículos 1 y vamos haciendo como una caminata bíblica. Y le invito a que durante la semana usted esté leyendo, comience desde el capítulo 1 y váyase. Yo empiezo con el capítulo 1 y tengo que llegar hasta el 16. No soy capaz de parar, porque hay una necesidad, increíble todo lo que el apóstol Pablo tiene en esta carta, y hay un alto contenido doctrinal, o sea, importante para nuestras vidas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Que en la carta de los Romanos se habla básicamente de la justicia de Dios, ¿sí? De esa justicia necesitada para la humanidad y exigida por el Padre Celestial. Una justicia que solamente puede ser pagada y fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La justicia nuestra, nuestras obras, no nos pueden justificar delante del Padre Celestial. El único que lo podría hacer es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es tan importante para todo creyente que realmente ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, y que va caminando conforme al que el Señor nos manda en su palabra. ¿Es la Biblia para usted la palabra de Dios? Amén. Entonces hay un camino recorrido, hay una base sólida sobre la cual usted va a fundamentar el 100% de su vida. Son en las verdades bíblicas, no en transmitir conocimientos. Hermanos y amigos, no se transmiten conocimientos, se transmiten verdades bíblicas. Y la verdad bíblica es, primero, invaluable, pero es fundamental en la vida de cada persona, porque la verdad bíblica es la que aclara, la que endereza mi vida.
Si yo no me baso en lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿en qué me estoy basando para tomar decisiones? Tiene que haber un momento en el cual el hombre, mujer, el ser, dice un momento, yo no puedo seguir caminando como estoy caminando y voy a enderezar mi vida, pero si la enderezo con la palabra de Dios, tiene buen final. Si no, está llevado, como dice el dicho. Ahora, hemos visto varias cosas, mis hermanos, alrededor de esta carta de Romanos, y es que el poder del Evangelio es infinito. Pero ojo, ese poder del Evangelio es para todo aquel que en él cree. Lo vimos en Romanos 1, en el versículo número 16 y 17. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Es para el que cree. Porque el que no cree, pues ya tomó una decisión también. Y se va a ir por un camino de perdición. Totalmente de perdición. Ahora, la palabra de hoy nos presenta una realidad del judío y de la ley. O sea, tomemos en cuenta algo. El apóstol Pablo, en esta porción que vamos a ver hoy, le está hablando a los judíos. Se refiere al judío, pero es muy particular porque así mismo nosotros como iglesia tenemos que prestar atención a lo que el apóstol le está diciendo a los judíos, porque es una verdad. Y hay algo, y es que el propósito es agradar a Dios. Agradar a Dios. Y pregúntese por un momento hoy, esta mañana, hermano o amigo, si verdaderamente el propósito suyo es agradar a Dios. Porque ese es un punto de partida. Y vamos a titular la predicación de hoy así: el creyente agradando a Dios. Porque el pueblo judío, dentro de lo que ellos hacían, sentían que estaban agradando a Dios. Pero realmente, mis hermanos y amigos, el punto de partida en la vida cristiana, en la vida de un creyente, es si realmente quiere agradar a Dios o al mundo. ¿Ha pensado usted por un momento eso? Hasta este momento de su vida, de pronto usted no ha estado en el plan definitivo de agradar a Dios. De repente ha estado un gran porcentaje de su vida andando en una dirección contraria a lo que Dios demanda. O de repente, peor aún, está haciendo un doble camino. Soy un doble militante, como diría un amigo. Estás militando por acá y estás militando por acá. Como decía alguna vez un muchacho acá, digo, a veces soy bueno, pero a veces soy malo. Y realmente no es así. No. O soy bueno, o soy malo. O camino con el Señor, o camino con el otro, con Satanás, con el maligno. No hay otro punto de partida. Y hoy vamos a hacer un paralelo. Dentro de lo que vamos a mirar en la palabra, vamos a hacer un paralelo entre el judío y el cristiano. No que haya una lucha entre judíos y cristianos, porque primero el apóstol Pablo no quería implementar esa lucha. No. Pero sí es importante que nosotros, como pueblo creyente, como iglesia, sepamos, uno, que estamos en el tiempo de la gracia y que los judíos estaban en el pacto de la ley, ¿sí? Les implementaban una serie de cosas. Y hoy en esta mañana, dentro de ese creyentes agradando a Dios, vamos a tomar en consideración tres aspectos, mis hermanos, para que ustedes los tengan presentes. Uno, que debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Segundo, que tenemos o debemos de tener un testimonio coherente a nuestra condición de cristianos. Nuestro diario vivir, nuestra forma de vivir, hermanos, tiene que ser coherente. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. O sea, realmente ir acorde a lo que nos dice el Señor en su santa y divina palabra. Y tercero, para agradar a Dios, hay que agradarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, primero, debemos de conocer la voluntad de Dios. Y hay algo, mis hermanos, mire, hay unas características de los judíos. O sea, tienen unos privilegios, podríamos decir. Pero los privilegios exigen responsabilidades, ¿cierto? Todo privilegio exige responsabilidad.
Entonces, dentro de esas características, el apóstol Pablo empieza a describir lo que hacía esa persona, lo que hacía ese judío, por la decisión que había tomado y por el linaje donde había nacido, ¿sí? Porque nació judío. Y dice, en versículo 17, del 17 al 20, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, era un pueblo, es un pueblo elegido, escogido por Dios. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Era un pueblo que, ¿qué hacía? Se apoyaba en la Torá, en la ley establecida por Dios. Era su principal motivación, ¿sí? Se apoyaban en la ley, ojo, y te glorías en Dios. Su diario vivir en su boca era que eran el pueblo escogido por Dios. Se gloriaba y decía: nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Alrededor de ellos existían una cantidad de pueblos paganos que estaban alejados de los planes de Dios, pero ojo, pero ellos sí estaban fortalecidos y confiados en ellos mismos como pueblo judío. Y el versículo 18 dice: y conoce su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor. El pueblo judío conocía la voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. O sea, había una instrucción, había un conocimiento que venía de generación en generación. Era una responsabilidad para padres, adultos, instruir al niño, y desde niño empezaba a aprenderse de memoria toda la Biblia, parte de los salmos. Alguien decía que un niño se sabía de memoria todo el libro de los salmos, de los hebreos, porque lo tenía que aprender, porque era al despertar, al dormir, al caminar, al ir, o sea, era constante. Entonces ellos estaban instruidos en qué, en la ley, y así podrían aprobar lo mejor, podían ver qué cosa estaba bien hecha y estaba mal. Dice el versículo 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. El judío que decía: yo tengo la verdad, soy guía de los ciegos, instructor de los indoctos, de los que no tienen la verdad, de los que andan en tinieblas. Dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Miren las características tan importantes de un judío. El apóstol Pablo se los está describiendo. Básicamente habían tres cosas. Eran un pueblo escogido, era un pueblo conocedor de Dios, de la palabra, y adicional era un pueblo docente, o sea, enseñador. Enseñaba. ¿Enseñaba qué? Lo que tenía, lo que sabía, que era la palabra de Dios. Cuando miramos en Josué, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo número 1, versículos 8 y 9, hermanos, miren lo que dice la palabra. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas son palabras de ánimo, hermanos. ¿Eran estas palabras solamente para el pueblo judío? Hermanos, estas palabras son para todos y cada uno de nosotros, como iglesia. Ahora, cuando miramos en Deuteronomio, en el capítulo número 6, los versículos 4 al 9 dice así, vamos a permitir leerles. Deuteronomio 6, versículos 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso le decía el Señor al pueblo de Israel. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, no era si querían o no querían. Esas palabras van a estar sobre nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos.
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, qué responsabilidad tan grande para un papá, para una mamá. Tenemos que hablar de la palabra de Dios y la repetirás a tus hijos y a tus nietos. Y las hablarás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines. O sea, parte integral, eran parte del equipaje permanente para el judío. Dice el 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, mis hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo de las características del judío. Es maravilloso. Yo quiero un amigo así, con tanto conocimiento. Es como cuando dicen, si usted encuentra un paisa, hágase amigo de él. El paisa es emprendedor, el paisa es enamorado. ¿Sí han visto que hay un letrero que dice, si encuentra a alguien así, ese es un paisa? No lo dejen pasar de largo. Y los que hemos tenido la oportunidad de salir y caminar por nuestro país, cuando llegamos a otra región, uno dice, es que yo soy paisa. Y el paisa se vuelve orgulloso. Ustedes todos son paisas. Y son orgullosos. Y uno dice, es que yo soy paisa. Cuando uno va a la costa, oiga, se paisa. Doña Blanca no es paisa, Doña Blanca es bogotana, ella rola. Cundinamarqués, perdón. Pero miren, el apóstol Pablo estaba dando unas características. Ahora, hermanos, hagamos el paralelo con la iglesia. Porque ese es el primer punto. Debemos conocer la voluntad de Dios. Y somos hechos hijos de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, usted es hijo de Dios. Si ha recibido al Señor, si no lo ha recibido, no, es una criatura hecha por Dios. Pero los que lo reciben son hechos hijos de Dios. Más aún, hermanos y amigos, somos salvos. Y somos salvos por gracia. Y lo vemos en Efesios 2:8 y lo hemos repetido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos, somos hechos hijos de Dios. Ahora, ¿conoce usted la voluntad de Dios? Para usted, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Y así mismo hay cosas que no son la voluntad de Dios para usted. Lo hemos visto los miércoles en el estudio del culto del miércoles y ha sido de gran bendición. Ya finalizamos esa serie de conociendo la voluntad de Dios. Pero usted, ¿cómo hace para conocer la voluntad de Dios? Porque el mundo se lo dice, porque le cae por ósmosis. No, hermanos, a través de la palabra. Entonces tiene importancia la palabra. Para usted, tiene que recobrar un valor fundamental. Porque si usted no está leyendo la palabra, entonces no está conociendo cuál es la voluntad de Dios para usted, para su vida. ¿Sí? Lee la palabra, ora. ¿Saben algo, mis hermanos? En eso es en lo que falla el pueblo cristiano. En eso es algo en lo que está fallando el pueblo cristiano evangélico. Cuando se hacen encuestas, definitivamente el porcentaje de lectura de la palabra de Dios es mínimo. Hay desnutrición espiritual. Hay desnutrición porque no hay lectura de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros si no la escudriñamos, no la leemos, no la meditamos? Más aún, comparte usted el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Porque esa es la voluntad de Dios. Que cuando ya somos salvos y conocemos el mensaje de salvación, esas buenas nuevas se las estemos dando, transmitiendo a aquellos que no tienen al Señor. Porque si siguen sin el Señor van a estar ausentes. No va a haber esa transformación, ese cambio necesario. Pero lo tenemos que hacer todos y cada uno de los que ya somos salvos.
que podemos realmente exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo y decir, mira, necesitas del Señor. Hoy lo quiero animar a dos cosas. Una, a que lea la Biblia. Esta mañana les entregué a algunos esta hojita. Esta hojita es toda la Biblia en un año. Yo no sé si usted ha leído la Biblia en un año, pues si ha leído ya toda la Biblia. Piénselo por un momento. Si usted ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano o amigo, si no lo ha hecho, comience a hacerlo. Comience a hacerlo desde hoy. Empiece. Los que no tienen la hojita ahorita, le reclaman a Dianita o me reclaman a mí esta hoja. Cada vez que leemos, estamos subrayando. No se preocupen porque ahí diga enero, febrero, marzo. No, comience desde ya. Y en un año, usted ha terminado de leer la Biblia. ¿Por qué razón? Porque si usted no está leyendo la palabra de Dios, muy difícilmente, mis hermanos, usted va a saber lo que es la voluntad de Dios para su vida. Y separe ese tiempo de oración, de hablar con el Señor. Y lo segundo que lo voy a animar, oren por un discípulo, para que haya un discípulo en sus vidas. Alguien a quien ustedes le van a transmitir esas verdades que van a rescatar de la palabra de Dios. Y que se vuelva algo firme. Y que podamos hacerlo con gozo, con amor. Porque es así, dele valor a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a ser su manual de conducta y de vida espiritual, así como lo era para el pueblo judío. Ahora, si usted quiere agradar a Dios, hermano y amigo, entonces tiene que prestar especial atención a su testimonio. Y ese es el segundo punto, que tenemos que tener un testimonio coherente, acorde a lo que nos dice la palabra de Dios, a lo que nos manda el Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo después de decirle todo lo que le dijo a los judíos, de los versículos 21 al 24. Miren lo que dice. Les dice: tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. O sea, tan dispuesto a enseñarle al otro, conoce, tiene un conocimiento y lo va a transmitir. Pero los enseña él mismo. Y dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. O sea, tú que dices que no se ha de robar, robas. Y dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y ese adulterio no era solamente el adulterio físico, carnal, donde el hombre o la mujer cambiaban su compañero, su pareja, para irse con otro hombre o mujer. Ojo, también está el adulterio espiritual, porque dejaban la gloria de Dios y todo lo que el Señor les había mandado y lo que los soportaba y les decía, para irse en pos de otras cosas. Y estaban incurriendo en eso. Dice: tú que abominas de los ídolos, cometes adulterio. Sacrilegio, perdón. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, el judío decía: hay un solo Dios. Dios es Jehová. Pero ¿qué pasaba? Decía: no, tú que abominas de los ídolos, pero ojo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el judío, por su habilidad monetaria, se mezclaba y se vinculaba y aprovechaba de esa parte de idolatría del pueblo pagano. Lo hacían, era una práctica propia de los judíos. Pero aún así empezaron a colocar su confianza y su fe en otras cosas totalmente a Dios. Estaban equivocándose. Y le dice el apóstol Pablo: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Se jacta y dices que yo conozco la Biblia, conozco la Torá, decía el judío, conozco todo lo que me dice el Pentateuco, bueno, todo. Había un conocimiento pleno porque podía diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se jactaba. Pero ojo, mira lo que le dice el apóstol: con infracción de la ley deshonras a Dios. Eso es delicado. Conozco todo, pero adicional hago lo malo. Triste, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando yo leo este versículo número 24, hermanos, a mí me duele, me da como un dolor, y cada vez que lo he leído yo cierro los ojos y le pido perdón a Dios, porque no sé en qué momento yo, por
por mi comportamiento, por mis acciones, he puesto por el piso el nombre de Dios. Y muchas personas, hoy si nosotros miráramos esa realidad que el apóstol está diciendo, ellos haciendo cosas que no van, robaban, adulteraban, cometían sacrilegio y mucho más. No había coherencia, ¿sí? ¿Y qué es algo coherente? Que lo que pienso debe de ser igual a lo que digo. Porque si yo estoy pensando algo, pero digo algo contrario a lo que pienso, entonces no hay coherencia. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que realmente está saliendo de mi boca? ¿Qué palabras son las que estoy diciendo? Porque me puedo estar equivocando. Hay personas diciendo unas barbaridades que uno dice, ¿qué horas, hombre? ¿Cómo es posible? Y tienen un conocimiento de la palabra de Dios y van contrarios. La coherencia es entonces que lo que pienso, que lo que hablo, lo que digo y lo que hago es lo mismo. Porque si la persona piensa y dice algo, pero sus acciones son contrarias, entonces, hermano, se está mintiendo. No es coherente, no hay coherencia. Tristemente, cuando hacemos el paralelo, cuando miramos la vida del creyente, hoy, el nombre de Dios, mis hermanos, es blasfemado. El nombre del Señor Jesucristo es tirado por el suelo. Por un sinnúmero de personas que se dicen ser cristianas, que es preferible que ni siquiera dijeran que son cristianos. Es preferible que se quedaran callados, porque con sus acciones lo que hacen es tirar el nombre del Señor por el piso. Y las personas inconversas, los incrédulos, están atentos a todos y cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que no nos miran. No. Todos los vecinos saben que el domingo a las 10 de la mañana, acá entra un grupo de personas. Y ahí estamos, y debemos estar atentos a ello. El creyente, la persona creyente, el cristiano, mis hermanos, generalmente se mueve en tres ambientes básicos. Un ambiente de la iglesia. ¿Cómo es su testimonio y su vida al interior de la iglesia? Es comprometido con el Señor, participa de lo que el Señor le permite edificarse, da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Muchas veces cuando estamos en la iglesia, al interior de la iglesia, todos somos buenos, ¿sí? Hay una serie de cosas que no pasan al interior de la iglesia. En la iglesia venimos en este tiempo a edificarnos. Aquí no venimos a jugar, ni a escuchar música por el celular, ¿cierto? Hay un orden. Aquí no fumamos. Hay una iglesia por allá que nos dimos cuenta es que tiene sección de fumadores. Una iglesia cristiana con sección de fumadores. ¿Qué es eso? No. Entonces, ¿dónde está la transformación? Si somos templo del Espíritu Santo, entonces esos fumadores, ¿qué están haciendo? Hay un proceso de cambio en las personas que fuman y respetamos. Cuando vamos, por ejemplo, a la fundación y los muchachos me dicen, voy a ir a fumar. Yo, pero ya hay algunos que empezaron a dejar de fumar, ¿amén? ¿Quiénes han empezado ya? Por allá Jaime que me dio alza la mano, Jaime. Es que no es todo. No es todo, pero estamos en proceso. Pero vamos a eso, eso de ir creando el consumo poco a poco hasta llegar al éxito. Amén. Pero no lo hagan en sus propias fuerzas, sino fortalecidos en el Señor. Ahora, hay un ambiente, el de la iglesia es maravilloso, pero hay un ambiente, un segundo ambiente, el de la casa, el del hogar. Y ahí es un testimonio coherente. Es ese hombre, es esa mujer, comprometidos con el Señor. Son esos hijos respetando a los padres. Es ese entorno alrededor del hogar que es una bendición. Hay un canto que cantamos, familia feliz, es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. El creyente al interior del hogar tiene que marcar diferencia. Y hay un tercer ambiente que es la calle, la sociedad, el mundo, y ahí es la prueba ácida. Porque en la iglesia no se fuma, posiblemente en el hogar, en la casa, tampoco. Ni se bebe, ni se dicen palabras, pueden haber un número de cosas. Pero hermano, después de que la persona salió de la puerta para afuera,
Entonces ya está donde. Allá es donde está sometido el testimonio de lo que realmente el Señor ha hecho en su vida. ¿Con qué se identifica cada uno de ustedes? Porque tiene que haber respeto, tiene que haber obediencia, tiene que haber piedad. Porque si no hay obediencia y no hay respeto para con Dios, entonces ¿a quién le van a dar respeto y obediencia? Vecinos haciendo bulla, ¿sí? Dejando animales que salen por ahí a hacer de las suyas, ¿cierto? Y no recogen. O sea, hay tantas cosas, hermanos, que a veces la gente dice, son pequeñeces. No, eso lo tiene que identificar usted como cristiano. Debe de respetar, debe de obedecer. Hay una ley establecida por Dios y hay una ley establecida por el Estado también, y es para respetar. No simplemente podemos hacer caso omiso de lo que el Señor dice, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a la doble. Había una máscara. El judío prácticamente tenía una máscara. Se pretendía decir que era luz. Luz en las tinieblas, pero realmente vivían en medio de las tinieblas. Hoy por hoy hay muchas personas diciéndose ser cristianas y viven en las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal para este mundo. Nos tiene que identificar eso. Hemos de ser luz y sal para este mundo, para podernos diferenciar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hermanos, los mandatos de Dios en su santa y divina palabra. Ahora, el apóstol Pablo pasa a una parte que es muy importante, y es el tercer punto, y es que como creyentes agradando a Dios, debemos agradarlo en espíritu y en verdad. Ojo, mis amigos, es en espíritu y en verdad. Tiene que darse ese nuevo nacimiento espiritual. Lo vimos en un estudio que hicimos con Mateo. El Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, de cierto os digo, os es necesario nacer de nuevo, porque si no naces del Espíritu, no naces de nuevo, tú no entrarás en el reino de Dios. O sea, hay que nacer de nuevo, hay que hacer un cambio total, ¿sí? Porque si no es así, la persona está todavía muerta, totalmente muerta. Entonces, esa parte de seguir al Señor en espíritu y en verdad, tiene que quitarse la máscara, ¿sí? El ser humano tiene que quitarse la máscara, y no es con ritos o con prácticas religiosas, con tradiciones y costumbres que muchas vienen y son, alejadas de la realidad bíblica, de la verdad bíblica, muchas de las que se viven hoy día, ¿sí? Miren, el apóstol Pablo le dice acá a los judíos, al pueblo judío, porque estaban en el pacto de la ley, y en el pacto de la ley habían unos ritos, unos procedimientos propios del pueblo judío, entre ellos la circuncisión. Entonces, todo varón debía de ser circuncidado, y eso lo identificaba con el Señor, ¿sí? Lo identificaba con Dios, de que era del pueblo judío. Todos los niños tenían que ser circuncidados, y todo el pueblo tenía que estar en ese pacto. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 25 en adelante. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero si guardas la ley, ¿sí? La circuncisión, ese pacto físico, aprovecha, pero si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no hay nada. Si pues, dice, el incircunciso, o sea, el que no era judío, guardar las ordenanzas de la ley. La persona que no siendo judía, que podía tomar la ley como su manual de vida, las guardara perfectamente, entonces le dice, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente, o sea, no es judío, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Entonces los judíos se sentían muy confiados, muy tranquilos. ¿Qué por qué? Porque eran herederos de la palabra, de la Torá en ese momento, porque el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Pero adicional, habían hecho el pacto de la circuncisión para identificarse con Dios.
Y el pueblo judío decía equivocadamente, ya, con eso ya estoy listo. Y no obedecían lo que decía la palabra de Dios. O sea, tenían una máscara muy grande, pero inmensa. Y dice, y el que físicamente es inclusivo, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con todo eso eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, miren, tiene que haber ese nuevo nacimiento. Tiene que haber ese nuevo nacimiento. Y la persona, el creyente, no puede vivir de ritos, de tradiciones, no. Al Señor se ama en espíritu y en verdad. Lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay acciones que se hacen. Cuando la persona ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, el siguiente paso es el bautismo. Pero ojo, el paso del bautismo no es para salvación. El paso del bautismo es un paso de obediencia que le dice la persona a los otros, a sus hermanos y al Señor: he creído en el Señor Jesucristo, me identifico con Él en su muerte y en su resurrección, y por eso me bautizo. Porque algunas personas equivocadamente dicen: ah, no, es que tú ya estoy bautizado, ya soy salvo. Y algunos dicen: a mí me bautizaron cuando yo estaba chiquito, fui consagrado a Dios y ya yo soy del pueblo de Dios. Hermanos, no es así. Hay una serie de ritos y de procedimientos que se hacen, pero realmente al Señor se adora, se alaba, se agrada, es en espíritu y en verdad. No puede ser una mentira. Cuando alguien dice: venga, es que usted se va a bautizar, porque hay una doctrina, ¿sí? Hay un grupo congregacional que dice que el bautismo es para perdón de pecados y para salvación. Y no es así, no es así. El único que perdona los pecados es nuestro Señor, y tenemos que reconocer delante de nuestro pecado, arrepentirnos y confesar. Si usted hoy, mi amigo, hermano, que nos está visitando, aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día. Y lo invito. Al Señor Jesucristo se recibe una vez, pero el proceso de santificación, de obediencia, de respeto, de todo lo que tiene que haber en espíritu y verdad, va a durar toda la vida. Y si usted hoy siente en su corazón que va a recibir al Señor, yo le invito que levante su mano y estaremos orando por usted. Y estaremos orando por usted, porque constantemente la iglesia, esa es la misión de nosotros como iglesia: compartir del Señor. Tome decisión, pero tome decisiones acertadas, basadas en qué? En la santa y divina palabra de Dios, en su Biblia, en su palabra, porque no hay otra oportunidad. Porque así como el apóstol Pablo le habla a los judíos y les dice: mire, es que con todo eso que ustedes tienen, su conocimiento, están tirando por el piso en nombre del Señor, y no es suficiente que se hayan circuncidado y que digan que son del pueblo. No, tienen que demostrarlo en espíritu y en verdad. La invitación hoy, entonces, mis hermanos, es a que realmente estemos alabando y glorificando al Señor con nuestro testimonio, que estemos constantemente buscando la voluntad de Él, que la lectura de la palabra de Dios se vuelva algo constante, auténtico, verdadero, necesario, porque si no es así, nuestras vidas van a ir en un rumbo diferente. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos y amigos. Vamos a tener una palabra de oración y luego cantaremos un himno para nuestro Señor y Salvador. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque no somos merecedores, Señor, de tu gracia, pero a ti te ha placido, Señor, venir, enviar a tu Hijo para reconciliarnos a nosotros, que somos pecadores, Señor. Tu justicia es definitiva y debemos de recibirte
Y las personas deben de recibirte, Señor Jesús, como Señor y Salvador, porque tu justicia determinará que somos para salvación o habrán personas para condenación, pero la razón fundamental es porque hemos creído en ti, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que en todo momento, Señor, nosotros podamos estar conectados contigo a través de tu palabra, que seamos fieles en nuestra vida, para que constantemente, Señor, nos estemos edificando. Ayúdanos, Señor, a vivir en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida terrenal, para estar ahí constantes, fieles a tu palabra, a ti, que nuestra fe se fortalezca día a día, Señor, y que nuestro testimonio realmente refleje una vida de obediencia y de respeto a ti, Señor. Pongo la vida de todos y cada uno de mis hermanos delante de ti. Ayúdanos, Señor, durante esta semana en cada una de las acciones que hagamos, y que podamos dar un testimonio fiel y verdadero de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.